Ahora vamos a continuar ya de plano con el inciso B. Ya lo pusimos un rato por estar analizando un bono cuponado, ¿no? Con un solo YTM. Y pues ya obtuvimos la variación de esa tasa de interés, ¿no? Para obtener el VAR a distintos plazos respecto a su duración, ¿vale? No olvidemos que la volatilidad de este tipo de instrumentos pues ya va a depender de los factores de riesgo, ¿no? Es decir, la volatilidad del precio de un instrumento, portafolio, pues obviamente ya como lo vimos hacer en algunos videos previos, depende completamente de los factores de riesgo que tenga. Es decir, no, por ejemplo, el VAR el VAR del bono, ¿no? El VAR del precio de un bono, obviamente tenemos que tener el precio de este lado, la volatilidad de la variación en el precio, pero como es precio monetario tiene que ser porcentual por el percentil de la distribución, ¿no? Pero ya habíamos dicho que la volatilidad del precio del cambio en el precio del bono está dada por la duración modificada en términos de la volatilidad del cambio en el YTM, que es la tasa de interés. Entonces, esto lo obtuvimos con derivando el precio respecto al factor de riesgo con la técnica delta normal, ¿no? ¿Vale? Y como ahora nos pide el ejercicio, aquí en el taller nos pide calcular incluir un set de 28 días y obtener el VAR, pues ya tenemos varias formas de calcular el VAR de un portafolio, ya sea con correlaciones o calculando toda la volatilidad del portafolio con los factores de riesgo. Entonces, pues vamos a trabajarlo. Estamos al 2 de abril, ¿no? 2 2020. ¿No? Por ejemplo, vamos a pensar en el precio del CT. El precio del CT. Pues, a ver, CT precio sucio, aquí está. Entonces vamos a trabajar al 2 de abril. Aquí está 2 de abril, aquí está el precio. Ahí está. Ahí está. ¿No? Vamos a aplicar igual la técnica delta para obtener la volatilidad del cambio del precio en el set. Es decir, vamos a aplicar lo mismo que usamos para obtenerla de un bono cuponado. Este es un bono. Bueno, obviamente ya nada más sería cosa de obtener la duración, ¿no? O sea, ya vimos que necesitamos la duración del bono, ¿no? Que es un set en este caso. No sé, o sea, el precio del bono del CT. El precio del CT, pues ya todos sabemos que es 10 pesos, ¿no? De nominal, más su tasa, su yield, al tiempo T, ¿no? Sobre 360. Como es que interés simple, pues nada más se descuenta, ¿no? Con 1. Entonces, pues la derivada del precio respecto a esa tasa, pues nos hace tener menos 10 de este lado. La derivada de por la regla de la cadena. Da menos 2, ¿no? Pero eso de ahí, pues todavía para obtener la duración hay que multiplicar por un menos y dividir entre el precio. Entonces ya con ese menos eliminamos este de aquí y el precio es este de acá arriba. Entonces este 10 dividiendo entre el precio se va con este de acá. Y este término de descuento elimina uno de acá y regresa a ser 1. Ahí está. Y esto ahora sí es la duración modificada del set.
Ahí está. El factor de descuento, ¿no? Por el precio, digo, por los días, ¿no? Que faltan para el vencimiento, y 360, ¿no? En este caso, pues vamos a revisar aquí en el vector, ¿no? Le quedan 28 días al CETE, ¿no? Con un rendimiento, el rendimiento del CETE ahorita es de 6 y cacho, ¿no? 6, 30%, ¿no? Entonces, pues ya trabajando aquí tenemos que el YTM del CT, ¿no? Va a ser ese 6%, ¿no? Con porcentaje, ¿ya lo vieron? Porque aquí está dado como ya multiplicado por 100. Entonces ya metiéndole ese porcentaje en la celda, ya obtenemos de manera correcta el rendimiento. Ahora, bueno, pues si yo quisiera corroborar ese precio, pues tendría, nada más por puro amor al arte, ¿no? Tendría mis 10 pesos descontados con 1 más la tasa, ¿no? Por, según yo son 28 días que le restan al instrumento. Esto a la menos 1, ¿no? Es correcto, ¿no? Ahí está el precio. Igualito, ¿no? Vamos a dejarlo ahí por nada más para tenerlo. Es más, ese 28 debe ser este 28. Ahí está. Y es exactamente lo mismo. Entonces la evaluación es correcta. Por lo tanto, la fórmula que aplicamos está bien. Entonces esta sería su duración modificada, ¿vale? Fíjense ahora. Vamos a aplicar esta fórmula, un factor de descuento simple por t entre 360, ¿no? Entonces, pues, t, ¿no? Bueno, t son 28 días, ¿no? Ya directo, ¿no? Duración modificada, pues es igual a ese 28 días, ese t, ¿no? Entre 360. Ahí está, ese es 28, todo esto de aquí es 28 entre 360, ¿no? Por un factor de descuento, 1 más la tasa de interés por esos 28 días, ¿no? Por esos 28 días, que es esta celda de aquí, por entre 360, ¿no? Y le igual a menos 1 porque es un descuento simple. Y obtengo la duración modificada del CT. Ahí está. Y pues nada más me haría falta obtener la volatilidad del cambio en la tasa, ¿no? Es decir, vamos a poner delta. Es que dice, ahí está. Y en subíndice. Ahí está. Pues me gustaría obtener el cambio, digo, la volatilidad del cambio en la tasa, ¿no? Del sigma, del delta R, que nada más es un cambio porcentual, entonces nada vendría siendo la resta. Entonces, ¿dónde está el vector, ¿no? La columna del rendimiento del CETE? Ojo, nótese que aquí tiene diferentes días, ¿no? Pero podríamos decir, oye, pero es que esta no es la tasa de 28 días, porque de aquí a 28, al 2 de abril le quedan 28 días. Entonces sería lógico utilizar puros nodos, la tasa spot, ¿no? Que las tasas spot están implícitas en esta estructura de zetas porque son monos cupón cero, pero oye, pues yo debo usar puras tasas de 28 días. Sí, sí podría hacerse, pero hay que tener en cuenta que todos este histórico son los precios. Este precio es el histórico es de ese instrumento en particular, del CT28. O sea, es el CT28 y cada semana, cada 5 o 6 datos, 5, se actualiza. 28 hasta 22, 28 hasta 22. Y es muy raro que encuentres algo diferente de eso. Entonces, pero dada la esencia de que este es el instrumento como tal, consideramos que a pesar de que le falten 3, 4 días y no sea 28 siempre, podemos suponer que es el YTM
bueno, no suponer, es el YTM de ese instrumento, es el mismo título emitido. Fue como cuando evaluamos aquí el bono de 3 años, no todos los plazos son exactos, ¿no? Bueno, no son iguales, obviamente porque va avanzando el vector. Entonces, pero como tal es el mismo instrumento. Ya cuando trabajemos acá abajo con un, por ejemplo, un forward a 10 días, pues ahí sí necesitamos, como no tengo un vector que me diga los precios del forward a 10 días, pues no podría utilizar esta estructura del instrumento como tal. Ya tendría que yo evaluar por separado el forward con los factores de riesgo por separado, y ahí sí tendría yo que obtener de estos vectores de las curvas implícitas solamente el nodo de 10 días, que es lo que vamos a hacer en un rato. Pero bueno, entonces ya regresando al vector, ¿no? Aquí está el rendimiento del CT, ¿no? O sea, su YTM. Pues vamos a hacer vamos a saltar una tabla, ¿no? De una columna. Y pues me gustaría tener esta resta, ¿no? De lo que tengo ahora menos lo de ayer, como son porcentajes. Pero lo que observo es que los datos están ya multiplicados por 100, entonces pues no pasa nada, ¿no? O sea, pues ya sea si tú le pones aquí este porcentaje y este acá, pues ya te da el verdadero cambio, ¿no? Ya en porcentaje. ¿Sí me explico? O sea, ya no es necesario hacer una columna que los dividas entre 100. O podemos hacer eso también, ¿no? O sea, eso menos eso, ¿no? Entre 100. Y pues es lo mismo, 0.76%, ¿no? Ahora sí que ya es a como ustedes quieran trabajarlo, como se entiendan, y si está bien, adelante. Entonces no fijo nada, lo corro, y esas son las variaciones en tasa, en el yield del CETE. Entonces, pues vamos a robarnos esa celda para pegarla de este lado. Pues ya tengo, ¿no? Voy a ponerle YTMZ, ¿no? Bueno, no, su variación 28, ¿no? Como tal, pues ahí está. Ya nada más es cosa de sacarle volatilidad a eso. Entonces, pues como les decía, el promedio, ¿no? Desviación estándar muestral de ese vector. Y obtengo la volatilidad de la tasa del yield del CT, ¿no? Ojo, es simple, las tasas de ahí de este vector son simples, por eso no las tuve que transformar, no tuve que hacer una equivalencia de tasas, fue directo, entonces no hay problema. Entonces ya tengo mis parámetros para obtener el bar, esto es a un día, ¿no? Entonces pues ya nada más es cosa de multiplicar el precio por su duración, por la volatilidad de la tasa, por la distribución, ¿no? Al 99%. O al 95%, la conversión que ustedes deseen. Ahí está. A un día pues es cero, o sea, no pierde el CT prácticamente, es un instrumento bastante bueno en términos de que no tiene tanto riesgo de mercado, pero ya habíamos dicho que de riesgo de crédito ahí sí podríamos tener un problema, ¿no? Entonces prácticamente no pierde nada a un día, pero pues me gustaría saber qué pasa, pues no sé, a un año. Pues a un año no se puede saber, bueno, no sería correcto la estimación porque el CT vence en 28 días, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal que sea un VAR a 20 días. ¿No? Entonces pues ya hacemos lo mismo, el VAR de un día lo multiplicamos. Nótese que como todo está multiplicando aquí, pues nada más tendría yo que multiplicar el VAR de un día por la raíz del plazo, ¿no? Que es 20 días. Y ahí sí, ya tendría sentido revisar el VAR, ¿no? Ahí está. Sigue siendo ligero, un centavo, ¿no?
O sea, por riesgo de mercado, prácticamente este instrumento no tiene riesgo de mercado. Entonces pues no va a pasar nada. Pero pues no estamos resolviendo el inciso, ¿no? O sea, ya tengo el CT, ¿no? Oye, pero necesitas el VAR conjunto, o sea, arma un portafolio con una acción del activo 1, uno del activo 2 y un set, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer ahí? O sea, no sé si, ¿cómo podría yo conjuntar el VAR de esta cosa de acá, ¿no? Es decir, oye, pues no sé si se acuerden que hay una expresión para conjuntar el bar de posiciones diferentes, ¿no? Es decir, no sé, o sea, mi portafolio, ¿no? Mi portafolio está compuesto por un set más mi acción 1 más mi acción 2, ¿no? Entonces, pues oye, pues yo quise, entonces mis factores de riesgo, ¿no? Bueno, es más, decimos, como son acciones, pues vamos a tratar de manejar en precio de acción 1, pues subyacente 1, que son los S que hemos trabajado, y acción 2, ¿no? Pero obviamente este portafolio está compuesto, o bueno, está en función de factores de riesgo, ¿no? El factor de riesgo del CT, ¿quién es? Pues la tasa de interés, ¿no? El factor de riesgo de S1, pues es el mismo S1. Y el factor de riesgo de S2 es el mismo S2. Entonces este portafolio tiene 3 factores de riesgo, ¿no? Uno por instrumento, pero son los 3 factores de riesgo del portafolio. Entonces, pues oye, me gustaría conocer la sensibilidad de ese precio del portafolio, ¿no? O sea, yo podría hacer la derivada de ese precio respecto a la tasa de interés más la derivada de ese precio respecto a S1. Me faltan los diferenciales, porque habíamos dicho que eran parciales, ¿no? Lo voy a poner abajo para que tenga espacio. Bueno, entonces la diferencial total del precio de este portafolio, ¿no? Pues va a ser la derivada parcial de ese precio, ¿no? Respecto a la tasa de interés del CT por la diferencial del cambio en tasa de, ¿no? Más la derivada parcial respecto a S1 por la diferencial de S1, el cambio en S1, más la derivada parcial del precio respecto al factor de riesgo 2, que es S2, ¿no? Por el diferencial, o sea, el cambio en S2, ¿no? Vamos a tener esa parte. ¿De acuerdo? Enseguida, pero pues oye, ya vamos a darle numeritos. Bueno, nótese que aquí tendría yo que dividir entre el precio, ¿no? Para obtener el rendimiento porcentual del cambio monetario, ¿no? Entonces aquí obviamente pues tengo que dividir entre el precio, ¿no? Aquí también y aquí también, ¿vale? Entonces esto aquí pues ya es la duración, ¿no? Bueno, con un menos ahí. Este dr sería la variable aleatoria del cambio en r, si lo ven, pero pues no necesito dividirlo entre nada porque ya es un cambio de un porcentaje como tal. Los que sí tendría que yo preocuparme serían estas variaciones, este cambio en S y en S1 y S2, porque son cambios monetarios. Entonces, pues para que sea un rendimiento porcentual, yo tendría que ajustar. Vamos a ver un poco de espacio. Bueno. Yo creo que algo así.
¿no? Y de aquí algo así. Entonces pues tendría que hacer aquí dividir entre S1 entre S2, y para no afectar multiplico por S1 y multiplico por S2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no estoy afectando en nada esta ecuación, ¿vale? Entonces ahora sí, este de aquí pues es la duración. Vamos a escribirlo acá abajo. Esto de aquí me falta un menos para hacer la duración, entonces esto es igual a menos la duración modificada de ese ct, ¿no? Por la variación, bueno, antes de meter el agua, bueno, ya es lo mismo, ¿no? Porque dijimos que la diferencia pues era lo mismo que la delta aquí, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle la variación, ¿no? Del precio de este portafolio, puedo estar en términos de la duración del CT, la duración del CT por el cambio en la tasa de interés, ¿no? Más S1 entre P, ¿de acuerdo? Por la derivada del precio respecto a S1 por el cambio en S1 entre S1, ¿no? Que esta ya vendría siendo la variable aleatoria, esta también es la variable aleatoria, más S2 entre P, ¿no? Derivada parcial, ¿no? Cambio en S2, S2. Se dan cuenta que conforme vamos metiendo más instrumentos en el portafolio, más complicado se vuelve esto, debido al incremento en los factores de riesgo. Vale. Luego, entonces pues ya puedo yo meter varianza, ¿no? Pues es igual a la varianza de todo eso, ¿no? Es más, vamos a ajustarlo. De alguna forma.